Hola, ¿qué tal? Soy Sigor Campos, sean bienvenidos a otro video de Hoy Leo Esto. Y hoy vamos a hablar acerca de uno de mis autores favoritos. Estoy hablando de un mago de la ciencia ficción y también de la prosa. Así es, el gran Ray Bradbury. ¿Qué podemos decir de Bradbury, no? Es uno de los escritores más influyentes dentro del género de la ciencia ficción, es uno de los más influyentes del siglo XX, con una capacidad maravillosa para crear mundos y además con una habilidad de prosa y una habilidad de tener esta belleza lingüística, ¿no? Esta parte artística de la literatura que siempre mostraba en todos sus textos, que además tenían una trama maravillosa, demostrando una de las mentes más creativas del género y por supuesto de la época. Para los que nunca hayan leído a Bradbury, o para los que ya lo conozcan, creo que estarán de acuerdo con lo que voy a decir en esta parte del video, que es el hecho de que leer a Bradbury es como una obra de arte, ¿no? Tiene un valor artístico la prosa de Bradbury maravillosa. Y tiene un lenguaje muy rico, tiene un lenguaje evocador, ¿no? Que pinta imágenes en la mente del lector de manera extraordinaria. Y sus descripciones de paisajes, es muy bueno para describir lugares, sobre todo Bradbury, para describir a los personajes, para describir las situaciones, son muy detallados, pero al ser tan descriptivo, podría ser aburrido, pero se defiende, por supuesto, con una prosa exquisita que te hace sentir como si estuvieras ahí, ¿no? Con esos personajes, con esas situaciones, en esos lugares, y la forma en la que describe cosas como la luz, cosas como el sonido, cosas como los olores, ¿no? Bradbury es mágico al momento de describirlo y esta descripción de lugares es una descripción clásica, ¿no? Dentro de lo que se tiene que describir de un lugar, que es evocar los 5 sentidos. Una de las principales razones para leer a Bradbury es el tema de la creatividad, ¿no? Si estamos hablando de escritores creativos, Bradbury creo que estaría al tope de esa lista y fácilmente, ¿no? Son mundos futuristas, ciudades abandonadas, tiene personajes con pasados misteriosos, ¿no? También. Y la imaginación de Bradbury es ilimitada, ¿no? Lo que logra Bradbury en historias como Something Wicked This Way Comes, como The Illustrated Man, The October Country, The Martian Chronicles, Fahrenheit o Dandelion Wine son absolutamente maravillosos. Y abarca muchas partes Bradbury, ¿no? Abarca muchísimos géneros con lo que escribe, porque puede pasar de la ciencia ficción al terror, ¿no? Tranquilamente, porque, por ejemplo, Martian Chronicles es un libro que lo demuestra de manera perfecta. Hay historias que podrían claramente entrar dentro de del género del terror, ¿no? Y por otra parte, la gran mayoría de este libro, esta colección de historias, es ciencia ficción, pero puede mezclar los dos al mismo tiempo. Otra cosa que ha escrito Bradbury, que también es de terror, Something Wicked This Way Comes, ¿no? También en español conocido como La Feria de las Tinieblas, es una historia claramente de terror. Y Bradbury logra mezclar estos géneros con una facilidad increíble. Cuando hablamos de Bradbury, estamos hablando de uno de los escritores que mejor utilizan el lenguaje figurativo y es algo que implementa de manera muy regular en su prosa, lo cual hace que tenga una prosa bastante detallada, ¿no? Una prosa bastante muy fina, una prosa... Es hermoso leer a Bradbury. O sea, yo lo que he dicho muchas veces de la prosa de Bradbury es que podría estar leyendo la cosa más aburrida del mundo, pero si la está escribiendo Bradbury, la voy a leer porque la prosa de Bradbury es una absoluta belleza. Y logra utilizar el lenguaje figurativo, especialmente la metáfora. Bradbury es especialmente bueno con la metáfora. También puede llegar a usar hipérbole, símil, ¿no? Pero la forma en la que utiliza la metáfora para describir la condición humana es especialmente buena. Yo creo que Bradbury era un escritor que entendía muy bien el sentir de los seres humanos y al hacer eso logra expresarlo de una manera muy concreta, de una manera muy precisa. Bradbury tiene una prosa muy precisa, diría incluso es quirúrgica, ¿no? La prosa de Bradbury. Pero el hecho de que sea quirúrgica no le quita ese valor artístico, ¿no? Tiene ese gran valor artístico porque Bradbury y su uso del lenguaje es una completa belleza. Realmente cuando estás leyendo a Bradbury
es fácil justificar la literatura como arte. Otra razón para leer a Bradbury es evidentemente la influencia, ¿no? Yo creo que sí hay, digo, en toda la historia de la literatura tenemos muchísimos autores que han sido muy influyentes, pero si hay alguien que ha sido influyente en el género de la ciencia ficción, es Ray Bradbury, ¿no? Bradbury es una persona que ha influido de manera muy directa diferentes textos de ciencia ficción y diferentes elementos del género, ¿no? Bradbury, la manera en la que los manejaba, esa creatividad que tenía Ray Bradbury al momento de escribir, realmente te hace conectar con lo que tenemos en la actualidad. Te hace pensar que tienes ya ese conocimiento, ¿no? Si ya has leído ciencia ficción anteriormente, ya tienes ese bagaje, ya lo conoces y es valiosísimo, porque al momento de leer a Bradbury te vas a dar cuenta de que ya leíste algunas de esas cosas. ¿Y por qué las leíste? Por la influencia que tuvo Ray Bradbury en la ciencia ficción. En resumen, yo diría que la creatividad y la prosa, ¿no?, son las dos armas más fuertes que tiene el señor Bradbury y son una inspiración, yo creo, para cualquier escritor o para cualquier lector. Ya da igual el punto de vista desde el cual tú lo leas. Su capacidad para crear mundos, para crear personajes es excepcional. O sea, no es muy difícil encontrar algo que se compare a la capacidad de escritura del señor Bradbury. Y si quieres descubrir más de su obra, la verdad es que te puedo recomendar muchos libros de Bradbury. He leído un montón de libros de Bradbury, entonces tranquilamente los puedo recomendar. Todavía tengo algunos en mi librero que no he leído, que además es otra cosa que tiene Bradbury, ¿no? Es prolífico, tiene muchísima obra y la verdad es que puedes leerlo hasta que te canses. Y pues bueno, les voy a mostrar rápidamente algunos de los libros que he leído de Bradbury. Tenemos Fahrenheit 451, quizá la obra más famosa de Bradbury. A mí no me parece la mejor obra de Bradbury. Me parece muy buena, pero creo que tiene mejores. Creo que el Bradbury novelista no es tan bueno como el Bradbury cuentista. Por lo tanto, sus colecciones de cuentos son mejores que sus novelas. No digo que sus novelas sean malas, son una completa maravilla. Fahrenheit es un ejemplo de lo bueno que era Bradbury como novelista, pero realmente creo que tiene mejores, ¿no? Tiene, por ejemplo, Dandelion Wine. La trama de Dandelion Wine es probablemente una de las tramas más poco interesantes de Bradbury, pero como trama, juzgar Dandelion Wine por la trama es como juzgar a un portero por su capacidad de meter goles. Porque realmente Dandelion Wine son 230 páginas de Bradbury diciendo, mira, te voy a contar una historia bastante X, nada del otro mundo, pero te voy a demostrar lo buena que es mi prosa. Del otro lado tenemos aquí The October Country. The October Country es una maravilla, es una joya, es una colección de cuentos. Tiene grandes cuentos, tiene The Jar, tiene The Emissary, ¿no? Tiene cuentos muy, muy buenos. The October Country, recomendadísimo. Es uno de los clásicos de Bradbury, es uno de los esenciales de Bradbury. Se los recomiendo un montón. Otro esencial de Bradbury que tenemos es El Hombre Ilustrado. El Hombre Ilustrado es también una colección de cuentos y aquí vienen algunos de los mejores cuentos que he leído de Bradbury. Por cierto, en The October Country viene mi cuento favorito de Bradbury, que es The Lake. Pero The Illustrated Man es una colección de varios cuentos y la manera en la que escribe estos cuentos realmente te hacen pensar. Si hay un libro de Bradbury que te hace pensar, yo diría que es El Hombre Ilustrado. Más incluso que Crónicas Marcianas. Crónicas Marcianas es un clásico de Bradbury, es una maravilla. Tiene algunas de mis historias favoritas de Bradbury también. Creo que The Musicians es una joya. Creo que es un libro aparte en el que hace predicciones del futuro, porque se escribe en el año 2003, 2004. Y hace predicciones acertadas sobre el futuro, lo cual es muy interesante de Bradbury. Tiene, por supuesto, uno de mis cuentos favoritos, que es, The Summer Night. The Summer Night es una maravilla. Pero tiene un cuento en este libro, en esta colección, The Martian Chronicles, la página 220, es este. There Will Come Soft Rains.
There Will Come Soft Rains es uno de los últimos libros que hay en esta colección, uno de los últimos cuentos que hay en esta colección. Y Bradbury hace algo genial. Hace que el lugar donde sucede la historia sea el personaje principal. Es una maravilla. Es una de las cosas más increíbles que he leído en toda mi vida. Porque en términos, en inglés diríamos el setting, ¿no? El setting es el personaje principal de la historia. There Will Come Soft Rains. Si nunca has leído a Bradbury y quieres empezar con un cuento, busca There Will Come Soft Rains, chécalo, es una completa maravilla. Y además luce su prosa de una manera exquisita. Por otra parte, y por último, tenemos Something Wicked This Way Comes. Something Wicked This Way Comes es una novela, es como... es más terror que otra cosa, suspenso, terror, pero realmente te muestra un rango de Bradbury, ¿no? Bradbury tiene un gran rango como escritor, porque por un lado te va a mostrar cosas como Dandelion Wine, que es básicamente lucir su prosa, ciencia ficción, terror, ciencia ficción, un poco de todo. Y aquí Fahrenheit podría ser un poco como considerado también ciencia ficción, podría ser Fahrenheit. Cada vez menos ficción, pero bueno. Sí, así las cosas con Ray Bradbury. Si nunca lo has leído, te lo recomiendo un montón. Si te gusta la buena prosa, adelante. Es muy fácil de leer, es muy fácil meterse en el mundo de Bradbury. Recomendadísimo. Y hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. No olvides dejar un like, comentar, suscribirte, checar los otros videos y nosotros nos estaremos viendo hasta la próxima. Hasta luego.